Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Levarán Arteaga Flores y hoy les hablaré sobre las variables de investigación. Las variables de investigación. Las variables de investigación son las distintas características o propiedades de los seres vivos, objetos o fenómenos que tienen la particularidad de sufrir cambios y que pueden observarse, medirse, ser objeto de análisis y controlarse durante el proceso de investigación. Algunos ejemplos de las variables son la condición socioeconómica de una población, el lugar de residencia, las preferencias políticas, el nivel de educación, el género, la edad, etc. La definición de las variables. Uno de los pasos más importantes en la investigación científica es la definición de las variables. Esto sucede porque no es posible hacer una investigación sin precisar y definir de una forma estricta las variables que se van a estudiar. La definición de las variables en la investigación científica es una de las tareas más complicadas que debe efectuar el investigador. Este proceso debe realizarse de forma muy estricta, pues solo de esta forma el investigador logrará los objetivos planteados. Las variables de investigación se clasifican en tipos de variables según su naturaleza. Según su naturaleza, las variables se clasifican en cualitativas o cuantitativas. Las cuantitativas son aquellas variables que pueden ser medidas o sometidas a conteo. Por ejemplo, la cantidad de habitantes en una región o el número de personas en un teatro. Además, las variables cuantitativas se clasifican en continuas y discretas. Variables continuas son las que pueden tomar valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, el grado de temperatura del cuerpo humano, el cual puede ser de 37 grados Celsius o 37,5 grados Celsius. Variables discretas son las que toman valores enteros. Por ejemplo, el número de personas en un teatro puede ser 100, pero nunca será 100,5 personas. Cualitativas son las variables que representan un atributo del individuo o del objeto en cuestión, por lo que su representación no es numérica. Por ejemplo, el género o el tipo de alimentación de un grupo de niños. Además, las variables cualitativas se clasifican en dicotómicas y policotómicas. Variables dicotómicas son aquellas que expresan dos posibilidades para la característica estudiada. Ejemplos: el género, femenino o masculino, tipos de escuela, públicas o privadas. Variables policotómicas manifiestan más de dos características. Ejemplo: el extracto socioeconómico de una población, el cual puede ir desde la clase 1 hasta la clase 5. Tipos de variables según su complejidad. Según el grado de complejidad, las variables se clasifican en simples o complejas. Simples son las variables que se expresan directamente a través de un número o una cualidad. Por ejemplo, el género se manifiesta en dos modos, masculino o femenino. La edad se expresa en los años que se han cumplido. Tipos de variables según su función o relación. Según su relación con otras características del objeto de estudio, las variables pueden ser independientes, dependientes, intervenientes o confusoras. Tipos de variables según su función o relación. Según su relación con otras características del objeto de estudio, las variables pueden ser independientes, dependientes, intervenientes o confusoras. Independientes son aquellas que ocasionan cambios en otras variables. Las variables independientes son utilizadas o manipuladas por el investigador para explicar el fenómeno observado. Ejemplo: el tipo de ejercicios al cual un terapeuta somete al paciente y su impacto en la sociedad. Dependientes son las variables modificadas por la acción de la variable independiente. Son las que miden y originan los resultados de la investigación. Ejemplo: el peso corporal de los pacientes tras realizar por un tiempo determinado los ejercicios indicados.
Intervinientes o mediadoras. Estas variables se interponen entre la variable independiente y la dependiente, pudiendo intervenir en la respuesta de esta última. Deben ser identificadas y controladas para que los resultados obtenidos procedan de la variable independiente. Por ejemplo, el tipo de alimentos que ingieren los pacientes que realizan los ejercicios. Confusoras o extrañas. Estas variables afectan tanto a la variable dependiente como a las independientes. Por ejemplo, los factores hereditarios que afectan al peso corporal de las personas que realizan los ejercicios. Esto ha sido todo sobre este tema. Agradezco su atención y espero que este video le haya sido de utilidad. En nombre del CECIT 1 y de su servidor, Leonardo Aldebarán Arteaga Flores, les damos las gracias.